Pues bueno, hola, hoy platicaremos sobre inmunodeficiencias. De lo que tenemos que hablar de inmunodeficiencias es recordar que se dividen en primarias y secundarias. ¿Qué es lo más representativo de las inmunodeficiencias primarias? Su clasificación a grandes rasgos. De las inmunodeficiencias primarias las clasificamos según el componente genético que se está afectando, partiendo del supuesto de que es una enfermedad heredada, que bueno, algún problema existió durante el proceso de embriogénesis o directamente los genes que mis padres tenían ya tenían algún defecto y entonces yo recibo genes afectados a un componente particular. Como la mayoría de las inmunodeficiencias primarias son monogénicas, yo encuentro un defecto puntual en un grupo o en un componente del sistema inmunológico. Y yo represento que ese es el componente que inicia la afección. Entonces, todas las inmunodeficiencias primarias, al ser genéticas, contienen un elemento del sistema inmune que es el afectado inicial. ¿Por qué les digo el inicial? Porque si yo de repente no tuviera linfocitos T, automáticamente el proceso de activación de los linfocitos B también se ve afectado. Entonces, que yo no tenga una población como los linfocitos T hace que yo tenga problemas celulares y problemas humorales. Pero la clasificación, o cómo los clasifico, no se centra en el desenlace de la enfermedad, se centra en el componente inicial de afección. Uh-huh. Y haciendo así, pues vamos a clasificar en unas inmunodeficiencias primarias innatas, que aquí puede haber de tres tipos, donde se ve afectado la inflamación, donde se ve afectada la fagocitosis o donde se ve afectado el complemento. Después tengo adaptativas. De las adaptativas vamos a importarnos tres. Primera es una inmunodeficiencia primaria de anticuerpos, una inmunodeficiencia primaria de linfocitos T, ok, una que es sindromática, que podremos decir que en la sindromática están los, bueno, ahorita desgloso cada una mejor. Y por último, las severas, que se llaman inmunodeficiencias combinadas severas. ¿Por qué no estoy poniendo mucha atención en esto? Porque ya la mayoría las revisaron a lo largo del programa académico. Por ejemplo, las inmunodeficiencias primarias de inflamación es la LAT1 y LAT2. Las deficiencias de adhesión leucocitaria tipo 1 y las deficiencias de adhesión leucocitaria tipo 2. De fagocitosis teníamos la enfermedad granulomatosa crónica o el síndrome de Chidiac-Higashi, ¿no? Que es otra, que hay afecciones a nivel del IST y entonces no hay fagolisosomas y cosas así. Y del complemento teníamos la hemoglobinuria paroxística nocturna y el angioedema hereditario. Realmente lo que nos interesa de aquí es cómo las clasifico, no tanto cuál entra en cada una de ellas.
Entonces las clasifico como innatas, de linfocitos B, de linfocitos T, sindromáticas y combinadas. Entonces, todas estas que ya revisaron en primer bloque, pues ya tienen una noción de cómo funcionan o qué está afectándose o qué está fallando. Con respecto a los anticuerpos, yo tengo cuatro afecciones principales. La bueno, creo que iba doble G. Ah, no, sí, esto sí. Gamma globulinemia ligada X, el síndrome de hiper IgM, las deficiencias selectivas y la deficiencia común variable. Yo me podría llevar 10 minutos platicándoles cuál es el defecto de cada una de ellas, pero pues no es tan necesario en este momento. ¿Por qué? Porque en cualquiera de ellas lo que va a estar afectado es la producción de anticuerpos. Y eso es lo que a mí me interesa entender. Recuerden, esta es la inmunodeficiencia primaria más común cuando fallan la capacidad de mi sistema de producir anticuerpos adecuados. De linfocitos T, pues tengo el síndrome de George, que podría entrar como sindromática. Tengo fallos en el TCR o en el CD3 y el síndrome del linfocito desnudo, donde no hay moléculas del MHC de clase 1. Bueno, los sindromáticos, pues tengo al síndrome de Wistos-Aldrich, que es sobre sinapsis, síndrome de ataxia telangiectasia. Y ya con esto parece que es bien difícil el tema, pero la realidad es que solo nos interesa saber que hay innatas, anticuerpos, linfocitos T, sindromáticas y las combinadas severas, que estas seguro en su mente tienen un vago recuerdo de cuando se afectaba RAG1, RAG2, o cuando se afectaba JAK3, que es la cadena gamma común, o cuando se afectaba ADA y PNP. Pues bueno, estas son enfermedades donde hay más de una población de linfocitos afectados, ¿no? Que fallan los linfocitos T y los linfocitos B, que fallan los linfocitos T y los linfocitos NK, que fallan todos. O sea, al final, lo único que quiero que vean aquí es, para yo entender que un individuo tenga una inmunodeficiencia primaria, debo entender, uno, que viene desde un patrón de herencia. Esta herencia induce que yo tenga una enfermedad donde una parte de mi sistema no funciona. Y a partir de qué parte de mi sistema no funciona es cómo la voy a clasificar yo. Favoreciendo que si yo tengo una inmunodeficiencia de anticuerpos, vaya a ser más propenso a que me enferme de cosas donde el anticuerpo funciona. Bacterias, bacterias extracelulares, bacterias con cápsula, bacterias, o sea, algún tipo de hongos. Entonces, dependiendo de qué parte de mi sistema está fallando, es a qué tipo de enfermedad soy más susceptible. ¿Mm? Y eso me da a lo que conocemos como los patrones clínicos de las inmunodeficiencias primarias. Cuando yo hablo de un patrón clínico de una inmunodeficiencia primaria, estoy aseverando que las inmunodeficiencias pueden tener una expresión diferente entre un individuo y otro. Aunque ambos tengan inmunodeficiencias, no es lo mismo lo que expresa.
El factor común que más vemos es un patrón infeccioso. Yo suelo tener enfermedades donde tengo mayor facilidad de que una bacteria me ataque, que un virus me ataque. Cuando me enfermo me da más fuerte. O sea, como que ahorita vemos el infeccioso particularmente porque es más importante, pero dentro de los patrones clínicos que puede darnos una inmunodeficiencia primaria, yo tengo la expresión de enfermedades autoinmunes, la expresión de neoplasias, tengo la presentación de generar un granuloma y algunos patrones clínicos de regulación, que no son importantes aquí. ¿Esto qué me dice? Que un niño que llegue a mi consulta y que yo le detecte por un problema infeccioso que tiene una inmunodeficiencia primaria, yo no debo descuidarlo, porque si yo lo descuido, ese niño puede inducir una respuesta autoinmune, puede inducir un proceso neoplásico y entonces el que yo no tuviera un seguimiento de ese paciente y no favoreciera que su inmunidad se desarrollara de algún elemento, sería más fácil que tenga otro tipo de afecciones que son más graves en su supervivencia. Entonces es muy importante que nosotros a cualquier niño con una inmunodeficiencia primaria le demos un abordaje integral y le hagamos un seguimiento exhaustivo, porque aunque sean adultos, pueden presentar aún así tanto enfermedades autoinmunes como enfermedades neoplásicas, porque lo que está afectado es mi sistema inmune, que se encarga tanto de reconocer lo propio, si se afecta tengo una autoinmunidad, como de reconocer la inducción de células neoplásicas y cuando está fallando yo tengo una neoplasia, ¿no? Entonces esos son como los patrones clínicos que puede tener un niño con inmunodeficiencia primaria o un adulto que de niño tuvo inmunodeficiencia primaria. El patrón infeccioso es un poquito más profundo. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender a diagnosticar cosas. Su función como médicos generales va a ser sospecha oportuna y referencia rápida, ¿no? O sea, que yo pueda decir, creo que es esto, lo trato yo, sí, entonces lo diagnostico. Lo trato yo, no estoy seguro, mejor lo refiero. Lo trato yo, estoy seguro que yo no lo trato, lo refiero. Pero alguien tiene que sospecharlo. Y la persona encargada de hacer la sospecha diagnóstica de una inmunodeficiencia es el médico general. Entonces, ustedes cuando acaben su carrera tienen que saber diagnosticar, bueno, no diagnosticar, pero al menos sospechar el diagnóstico de inmunodeficiencia primaria. ¿Cómo lo hacemos a partir de un patrón infeccioso? Bueno, son niños que se expresan con microorganismos oportunistas, ¿no? Son infecciones que pues no es normal que veamos porque no suelen ocurrir. Que tengan cándida faríngea, que tengan, no sé, infecciones gastrointestinales por hongos, o sea, cosas que no es común observar. Eso es un dato rojo o una bandera muy roja sobre una inmunodeficiencia primaria. ¿Qué otras banderas tenemos? El uso de, bueno, vamos a ponerle como duración y es que no quiero decirle como consecuencias, vamos a decirle como duración y severidad. Esto me habla de los niños que tienen inmunodeficiencia primaria, la gripa les va a durar 2, 3 semanas. Y la gravedad, pues no solo es un cuadro respiratorio leve, se agrava y puede dar neumonías, ¿no? Entonces, de una gente que normalmente yo conozco, que su afección no es tan grande, me llega un niño con una infección de oído medio que afecta hueso, eso no es normal. Algo de la severidad está afectado. Entonces, si es muy severo, yo me preocupo y pienso en una inmunodeficiencia primaria. Otro es las recurrencias. Para yo poder considerar algo recurrente, tiene que ser en el mismo sitio más de 3 veces en 6 meses. Entonces, si yo encuentro 3
afecciones en 6 meses en el mismo lugar, yo estoy pensando en recurrencias y debo pensar en inmunodeficiencias primarias. No es lo mismo que te dé 3 veces otitis media y pueda pensar a que te dé otitis media esta semana, infección respiratoria la otra semana y gastrointestinal otra semana. Tuve 3 infecciones en menos de 6 meses, pero al ser sitios diferentes, no hablo de recurrencia y pues no debo pensar tanto en una inmunodeficiencia primaria. Sí lo pienso, pero no tanto. Y el último componente es el uso de antibióticos. Aquellos pacientes que tengan una inmunodeficiencia primaria, va a parecer que son resistentes al antibiótico, porque el antibiótico no logra controlar o logra erradicar el proceso bacteriano. Entonces, si ustedes usan antibióticos y su paciente no mejora con el uso de antibióticos, sospechar inmunodeficiencias primarias. Y con ello, ya eso nos permite decir, va, el paciente tenía una inmunodeficiencia primaria, por lo cual yo tengo que hacer un seguimiento y un abordaje sobre esa enfermedad. ¿Dudas, preguntas, comentarios de inmunodeficiencias primarias? Ok. Si tienen alguna duda, igual el chat todavía me lo pueden poner por si no quieren abrir su micro y esas cosas, sin problema. Va. Las inmunodeficiencias secundarias las dividimos o las estudiamos según, bueno, primero son adquiridas. Yo nací sano y hubo algo en el ambiente, en la vida, en lo que ocurra, que hace que yo ahora tenga un problema inmunológico. Ujú. Esas inmunodeficiencias secundarias también se van a clasificar según qué las causó. Ujú. El grupo que más revisamos para este tema son las infecciones. Entonces, ¿qué infecciones pueden inducir una inmunodeficiencia secundaria? El más común y al que más importancia le vamos a dar es el VIH, pero pues tenemos otros, por ejemplo, virus que hacen mutaciones de linfocitos, como Epstein-Barr, como citomegalovirus, o virus que afectan mi capacidad de una respuesta oportuna. Entonces, quedémonos con estas dos, o sea, VIH y Epstein-Barr, bueno, Epstein-Barr, citomegalovirus, que son inductores de afección celular inmune. Por ejemplo, estos suelen causar leucemias o linfomas. Entonces, si yo tengo una leucemia o un linfoma, pues mi sistema inmune no funciona como me gustaría que funcionara, y esto fue algo adquirido, no lo tenía yo de nacimiento. El más común de las inmunodeficiencias secundarias es la falta de una alimentación normal. Bueno, no normal, óptima. Entonces, si yo no como proteínas o si no tengo el recurso para comer ni proteínas ni carbohidratos, en ese momento yo me doy cuenta que mi sistema inmune está fallando porque no tienen esto. Aquí estas cosas causan leucemias y linfomas, que son las expresiones oncológicas del sistema inmune. Entonces, la más común de las inmunodeficiencias secundarias es problemas alimentarios que generen malnutrición proteico-calórica. Entonces, la malnutrición es la inmunodeficiencia secundaria más común.
Otras son las iatrogénicas. ¿Qué quiere decir iatrogénicas? Que son causadas por un médico, ¿no? Y aquí hay dos opciones. El uso de fármacos. Ustedes saben que hay fármacos inmunosupresores, perdón, inmunosupresores y algunos procesos quirúrgicos, como en este caso la esplenectomía. Entonces, el manejo médico suele favorecer o inducir que mi sistema inmune no funcione como debería funcionar. Entonces, si yo tengo un paciente que lo acaban de trasplantar y a mí lo que me interesa es cuidar ese trasplante, lo que yo le voy a dar son medicamentos inmunosupresores. ¿Y qué va a lograr eso? Pues que el sistema inmune tenga una inmunodeficiencia secundaria. Eso no implica que voy a dejar de dar tratamiento, solamente implica que ahora tengo dos problemas en lugar de uno. Sí, dime, Sheila. Entonces, doctor, ve que luego hay ciertas, las máquinas de bioimpedancia que te dicen la cantidad de, por ejemplo, de músculo y demás. Si vemos que la persona eh, come proteínas, pero no la adecuada que necesita, también puede caer en inmunodeficiencia. Claro, de hecho, ustedes recuerdan, la obesidad se considera un problema de malnutrición y esto nos da desnutrición. Entonces, si ustedes o si sus pacientes en un futuro son propensos a comida rápida, hay veces que el aporte proteico de esta comida rápida es insuficiente. Entonces, cuando ustedes tienen una desnutrición proteica, van a afectar, ahorita vemos cómo, el sistema inmunológico. Entonces, sí, o sea, que tú solamente no tengas hierro, ya te puede dar una inmunodeficiencia, ¿no? Si no tienes proteínas es peor, si no tienes lípidos es peor. Entonces, el tipo de alimentación a la cual estoy expuesto va a inducir sí o sí una inmunodeficiencia. Entonces, no tiene por qué ser que el paciente esté completamente desnutrido y esté en los huesos. No, eso no es una inmunodeficiencia secundaria. La inmunodeficiencia es que mi sistema inmune no funciona bien. ¿Qué puede hacer que no funcione bien? Que yo no tenga los elementos para que funcione. Entonces, por ejemplo, si no tengo vitamina B12, va a haber una inmunodeficiencia secundaria. Tal vez no es clínicamente significativa, pero existe. Entonces, no te puedes, bueno, o sea, en general, como que catalogar que un paciente obeso no puede tener inmunodeficiencia asociada a malnutrición o desnutrición, ¿no? Porque sí la tiene. Entonces, hay que tener como ese criterio de decir, aunque esté comiendo muchísimo, no implica que esté comiendo bien. Entonces, una alimentación adecuada requiere más parámetros y yo los utilizo para determinar si mi paciente tiene problemas inmunes o no los tiene. Va, ¿sí? Sí, es una pregunta un tanto más personal, Ujú. pero creo que va muy a corto el tema. Tengo un familiar que tiene, bueno, sí, su índice de masa corporal está elevado, tiene buena cantidad de músculo, pero su, bueno, la cantidad de proteína dice que está baja. Ok. Ahí, ¿cómo está la cosa? Acuérdense que la utilización proteica de mi cuerpo es por demanda. Entonces, si yo soy una persona sedentaria que consume poca cantidad de proteínas, lo que me voy a encontrar es que esas proteínas se utilizan para metabolismo, no para generación de músculo. ¿Por qué? Porque no necesito el músculo y yo necesito, pues, utilizar energía para todo lo que estoy comiendo, procesar. Entonces, yo necesito enzimas, yo necesito células, yo necesito. Entonces, todas las proteínas que están ingresando a mi cuerpo se distribuyen a partir de lo que mi cuerpo más está usando. En este caso, pues que es una persona con un índice de masa corporal alto, quiere decir que tiene una dieta al menos hipercalórica. Entonces, todas esas calorías se tienen que quemar o tienen que acumularse, que es lo más común. Entonces, se busca la acumulación a través de adipocitos. Entonces, ¿qué tiene que hacer mi adipocito?
crecer. ¿Qué necesita para crecer? Proteínas. Entonces, ¿dónde se van todas las proteínas que estoy comiendo? Al adiposito. ¿Para qué? Para que el adiposito guarde grasa. Entonces, el adiposito hace su chamba. Las proteínas se utilizaron para una función del cuerpo. Pero, pues si yo veo otras zonas de mi cuerpo, digo, ah, ¿por qué no tengo músculos? Pues porque los músculos no los estoy usando, o sea, no hay un ejercicio, no hay una caminata, o sea, no hay para qué gastar energía en crear músculos cuando todavía no se requiere. Entonces, esa es como la lógica por qué decir, sí tengo, pues, un Es- consumo, un índice de masa, pero no por eso tengo las proteínas donde deben estar. ok, entonces, bueno, la máquina de bioimpedancia decía que tenía buen músculo, de que estaba un poco arriba de la norma, ¿no? ¿Ok? Pero las proteínas estaban bajas. Es lo que me genera, o es nada más por eso, por lo mismo. Ajá, sí, o sea, es como, ok, esas proteínas se están usando para generar músculo, pero pues como hay un consumo mm, poco idóneo de proteínas, pues las proteínas que quedan libres son las menos. Entonces posiblemente tenga poca albúmina, tenga poca hemoglobina, o sea, tenga pocas proteínas circulantes, porque la poca proteína que está ingiriendo, por esto mismo, se está redistribuyendo hacia músculo. Entonces el músculo está bien, pero las proteínas circulantes no. Entonces hay que checar ahí, pues, cuánta proteína está consumiendo. Y nada más. Más carnita. Gracias. ¿Va? ¿Alguna otra duda, chicos? Va. Y por último, sí, todo lo químico. Exposición a organofosforados, exposición a, bueno, o sea, como sustancias químicas pueden inducir fallos inmunes particulares. Entonces, ¿en cuál nos tenemos que centrar nosotros? En el VIH. Antes de centrarnos en VIH, les platico a los demás y ya luego nos podemos centrar en VIH. ¿Les parece? Entonces, eh, platiquemos pues. Punto número uno, la más común, desnutrición. La desnutrición, hay dos aspectos de la desnutrición. Bueno, la mayoría de los fallos es por una desnutrición proteico-calórica. Hay dos aspectos de la desnutrición proteico-calórica. Uno que se conoce como el marasmo y uno que se conoce como el kwashiorkor. En ambos hay insuficiencia de consumo. Tenemos que es una proteínas y calorías, proteínas y calorías. En el marasmo hay un consumo muy bajo de proteínas, pero también hay un consumo extremadamente bajo de calorías. Entonces, lo que yo tengo son personas que pues utilizan su poco músculo para obtener energía y obtener proteínas. Entonces, el músculo de estos pacientes que tienen un perfil marasmático suele ser muy delgaditos, se les marca el hueso, están, o sea, el niño de África que nos ponen en las películas, que en México hay más, pero bueno, no importa. Bueno, no hay más que en África, pero sí hay muchos niños desnutridos en México, el cual tiene un poco aporte proteico calórico. Entonces, por eso es como si estuvieran chupados. O sea, tienen muy poco músculo y todo se ve las prominencias óseas. Ahorita vemos qué les pasa a estos niños primordialmente. El kwashiorkor suelen tener una ingesta baja de proteínas, pero la ingesta de calorías es más o menos normal. ¿Y esto qué hace? Esto que hace que yo no requiera tantas proteínas de los músculos, pero yo no tenga suficiente proteína circulante, que es más o menos lo que nos platicaba Sheila con su ejemplo. ¿Qué pasa en estos casos? Suelen perder proteína
plasmática y la proteína más plática más importante es la albúmina. Entonces, como no hay albúmina, yo pierdo la presión oncótica, que si se acuerdan, la presión oncótica permitía que el líquido se quedara dentro del vaso. Entonces, como no hay suficiente presión oncótica, suele haber salida de ese líquido. Entonces, son niños que están panzoncitos, se ven gorditos, pero no es gordura, lo que es agua. Entonces, toda su panza, o bueno, su panza, todo su estómago, bueno, su otro intestino delgado, tiene un exceso de líquido y hace que haya un abdomen globoso a expensas de líquido. Entonces, son niños que están muy desnutridos, pero la desnutrición es primariamente proteica y por eso solemos verlos con sus pancitas. Pero ustedes mueven su pancita, es hola positivo porque tiene agua. Ujú. Pero bueno, esas es como las dos diferencias, ¿no? El marasmo es un niño esquelético, el kwashiorkor es un niño gordito, solo de su panza, pero porque no hay proteínas que retengan el agua. Vi por ahí una duda. Eh, ¿Qué es eso de hola positivo? ¿Tú se acuerdan que les enseñaron que en su abdomen lo pueden dividir por cuadrantes? Bueno, por cuadrantes o por sus 9 regiones, ¿no? Entonces, ¿qué es una ola positivo? Si tú percutes o haces un golpeteo de este lado, vas a sentir como el agua se desplaza hacia este lado. Entonces es como si estuvieras en un, o sea, su pancita es como un mar, le pegas de un lado y se ve la ola. O sea, no se ve tan notorio, ¿no? Pero justo es como el agua se desplaza de un lado a otro ante un, pues una vibración. Entonces tu vibración es tu percusión, entonces ves como el agua se va de un lado para otro. Eso es el signo de ola positiva. Gracias. De nada, ya lo verán, aprenderán. Espero que aprendan semiología el otro año, pero bueno, si no, pues aprendan semiología, por favor. Es lo único que deben saber en quinto semestre. O sea, no es lo único, pero es lo importante. Va, pero bueno, ¿por qué estas cosas o estos perfiles suelen generar procesos de inmunodeficiencia? Bueno, ambos tienen una desnutrición proteico-calórica. Esto implica que la cantidad de proteínas que su cuerpo requiere en relación con los que tienen es poca. Poco a poco que tengan menos proteínas hace que empiecen a utilizar las proteínas que tenían otra funcionalidad. Si ustedes se ponen a analizar qué parte de su sistema está hecho de proteínas, recordaremos que el componente humoral son proteínas solubles. Entonces, si yo no tengo un componente humoral eficiente, pues yo no tengo ni la producción adecuada de anticuerpos, ni la producción adecuada de moléculas del complemento. Y entonces eso es lo que está fallando y se ve como una inmunodeficiencia. Más fácil que te enfermes, más fácil que dure mucho tiempo, más fácil que el antibiótico no te ayude. ¿Por qué? Porque tu respuesta humoral está afectada. Celularmente, ¿qué puede ocurrir? Un chorro de cosas. Se ha visto que secundario a la desnutrición, yo tengo una menor cantidad de linfocitos T CD4. Yo tengo una menor capacidad de activar macrófagos. Perdón. Que yo suelo tener fallas o disminución en la funcionalidad y en la fagocitosis. Podemos observar como ciertas subpoblaciones son menos eficientes. Hay menor actividad de H1, hay menor actividad de linfocitos T citotóxicos. Entonces, como mis células requieren proteínas para reconocer, para metabolismo, para ejercer una función, y mi cuerpo se ve limitado de estas proteínas,
pues no voy a tener cómo hacer esos procesos. Entonces, la desnutrición tiene un componente de falla tanto celular como de falla humoral. Bien, listo. Las iatrogénicas. Bueno, ¿dudas de malnutrición? Ah, ya me acordé. Eh, no solamente hay desnutrición, bueno, de las desnutriciones hay un chorro. Que afectan al sistema inmune no solo es la proteico-calórica, también las desnutriciones por oligoelementos. De estos oligoelementos, los más visibles como inmunodeficiencia secundaria son los asociados a vitaminas y los asociados a electrolitos. Por ejemplo, si me fallara la vitamina A, mi, mi cuerpo suele tener una menor producción de anticuerpo en vacunas, por decir algo. Si me fallara la vitamina C, hay menor diferenciación de linfocitos. Entonces, dependiendo qué oligoelemento está fallando, será el espectro clínico que yo pueda tener. Todos o la mayoría están sobre un aspecto infeccioso, pero para que lo consideremos. ¿Qué electrolitos? Bueno, sí, electrolitos, ¿qué minerales no se pueden perder? El zinc, el hierro. Cuando hay deficiencias de zinc, hay menor actividad de mis linfocitos T. Cuando hay deficiencias de hierro, hay menor producción de IgG. Entonces, si nos damos cuenta, cada oligoelemento tiene una funcionalidad en mi organismo. Si de repente tengo bajos niveles de ese oligoelemento, automáticamente yo voy a presentar una inmunodeficiencia donde una parte de mi sistema inmune no funciona. Entonces, esta idea es la que nos debemos llevar de la componente desnutrición proteico-calórica. ¿De ahí dudas? Un segundito. Perdón, unos mensajitos. Va, pero entonces cada una de las vitaminas o de los oligoelementos, bueno, el zinc, el hierro, por ahí van a encontrar cobre, selenio, van a afectar algún componente de mi respuesta inmunológica y pues es importante que si yo tengo un paciente que se le está estudiando una avitaminosis o se le están reponiendo niveles de electrolitos, pues yo considere que eso está afectando a su sistema inmune y por lo cual es más susceptible a una u otra enfermedad. ¿Va? De ahí nos vamos a las iatrogénicas. Mm, toda la parte de fármacos eh, que inducen una respuesta de inmunosupresión
suelen verlos a lo largo de trasplantes o en cáncer, entonces pues ya más o menos no pondré mucha atención en ello, pero sí recuerdo. Pacientes que sean más susceptibles a inmunodeficiencias, pues los que tomen esteroides. Entonces el uso de esteroides sistémicos o esteroides locales suele generar afecciones inmunológicas. Todos los que utilizan vías de activación de linfocitos. Y ahí entran los que inhiben proliferación celular, ciclosporinas, ciclosporina o tracolimus, ciclofosfamida, azatioprina, algunos monoclonales, o sea, muy específicos, como el ¿no? Que pues son anti-interleucina 2 y entonces eventualmente pues evitan la activación de los linfocitos. Entonces, todos estos fármacos inmunosupresores actúan a nivel de vías de activación de los linfocitos o de las células innatas y por ende generan un proceso de inmunosupresión. La esplenectomía, que es la otra forma de inmunodeficiencia secundaria y atrógena, lo que perdemos, son a los linfocitos B de la zona marginal. Si nosotros recordamos, los linfocitos B de la zona marginal nos sirven para enfrentarnos a bacterias encapsuladas. ¿Qué bacterias encapsuladas conocen? Streptococcus pneumoniae, que es el neumococo, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae. Entonces, estas bacterias encapsuladas, pues cuando yo hago una esplenectomía en un paciente, pierdo la protección frente a ellos y pues esto es un problema grave para un paciente que en algún momento esté expuesto a estas cosas. ¿Dudas hasta aquí? Eso. Y pues bien, con eso acabamos todas las inmunodeficiencias primarias y todas las inmunodeficiencias secundarias no VIH. ¿Van bien? ¿O 5 minutitos de descanso? Vamos bien. Va. Ay, esto quedó raro. Microorganismos. Pues, ¿esto por qué quedó al fin? Bueno, no importa. Intentemos avanzar para ir a descansar en este buen dominguito familiar, que tendrán que estudiar mucho todavía. VIH. El VIH es una enfermedad causada por el virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 y que si no hay un adecuado control, seguimiento o uso de medicamentos, evoluciona, que actualmente ya no debería evolucionar, a SIDA, síndrome de inmunodeficiencia humana. ¿Qué sabemos o qué debemos saber del VIH? Pues, de la parte de micro del VIH, uno es pertenece a la familia de los retroviridae. Es un retrovirus que se considera un lentivirus y está formado por una hebra de RNA. Esta hebra de RNA tiene una envoltura que es la que lo protege y lo permite hacer muchas mugres con él. Su principal característica estructural
es que en su superficie tiene dos proteínas de unión, que las voy a llamar la glicoproteína 41 y la glicoproteína 120. Entonces, estas glicoproteínas son las que van a permitirle interactuar con diferentes tipos de células. Para que yo pueda conocer la estructura del VIH, me interesa conocer a grandes rasgos su material genético, es decir, esta hebra de RNA, cómo se confiere. Hay más o menos unos 9, 10, como 11 genes estructurales y accesorios que ayudan al RNA o al virus a hacer lo que tendría que hacer. Entonces, todos estos genes tienen importancia microbiológica. Inmunológicamente solo les voy a centrar en tres, pero sepan que hay más. El gen GAG, el gen POL y el gen EMB. ¿Qué hace cada uno de estos? El gen GAG le va a permitir a la molécula del virus construir todo lo que es una nucleocápside. Entonces genera toda la nucleocápside y las proteínas de matriz celular. Entonces es muy común que yo, como necesite todos estos genes expresados en la célula huésped. ¿Por qué? Porque si no, no se puede transcribir, bueno, traducir o transcribir a la inversa, traducir y luego otra vez generar más proteínas. Entonces, estas proteínas tienen que estar presentes dentro de las células y eso hace que sea posible que yo las reconozca, las procese y las presente. Entonces, muchas de estas nucleocápsides son lo que nos permite sensar que el virus está en nosotros. El gen POL, yo diría que es el más importante de todos los que tiene el VIH, porque en este gen se encuentra la enzima encargada de permitir la transcripción inversa del RNA para tener DNA y que ese DNA puede entrar al núcleo y una vez que está en el núcleo generar muchas cosas, es la transcriptasa inversa. Pero para que todo el proceso de la transcriptasa inversa funcione, necesita más proteínas que les permitan modificar ciertas proteínas, que les permita ese DNA que yo transcribí, fusionarlo al DNA de la célula huésped, que es un proceso de integración, y necesito a la ribonucleasa, que es para activación ribosomal. Al final del día, este gen POL tiene todas las proteínas necesarias para hacer una adecuada duplicación de RNA. Entonces, mientras más RNA yo tenga, más viriones puedo formar. Entonces, por eso es tan importante para el virus que su transcriptasa inversa funcione. Y el gen EMB es el que me da lugar a la a GP41 y a la GP120. ¿Qué necesito del componente del ciclo celular o el ciclo vital del VIH? Ahí lo que necesito saber es que el VIH necesita estas glicoproteínas para unirse a un receptor e interiorizarse en la célula. Ese proceso, se acordarán, lo vieron en micro como el proceso inicial, que es la adhesión del microorganismo. Entonces, el microorganismo, en este caso el virus, se pega a un receptor al cual es específico sin querer serlo, y esto permite la internalización del virus. Entonces, esa internalización, que es como el segundo pase, está mediado gracias a que hay una adhesión entre el virus y la célula del huésped. ¿Cuáles son las células del huésped más proclives a padecer o a tener
Estos receptores, bueno, mis linfocitos T CD4 tienen un receptor que se llama CXCR4. Y este es el receptor que utiliza la GP41 y la GP120 para internalizarse en los CD4. Mientras que en los macrófagos yo tengo CCR5. Entonces, este es el ingreso al CD4, que va a ser la célula trópica, la célula cual va dirigida a la respuesta, y estos me van a servir de reservorio. Con esa visión podemos avanzar, ¿no? Tengo unos receptores en mis células que permiten la adhesión del virus. Una vez que el virus está adherido, el virus se integra a la membrana y la integración permite la liberación de la hebra del RNA con estos genes. Entonces, esa hebra de RNA va a irse al núcleo y con el material genético del huésped, del individuo huésped, se va a integrar. Entonces, este pedacito de RNA, después de varios procesos, se integra al DNA de la célula y entonces esta célula, como ya no manda por sí misma, el núcleo formado por esta RNA le dice crea virones o viriones, creo que es viriones, ¿no? Se ve raro, bueno, no importa, eso no es el tema. Entonces, yo puedo ahora agarrar o crear nuevo RNA y ese RNA meterlo en ciertas vesículas. Y poco a poco, ese RNA, en lugar de desecharse, va a permitir formar nuevos viriones provenientes de la célula original o del virus original. Entonces, para yo lograr hacer todos estos pasos, pues tienen que haber muchos mecanismos funcionales, ¿no? Que el virus se adhiera, entonces tengo que tener receptores. Por eso la curación al VIH actualmente es pacientes con mutación en esos receptores. Luego tengo que liberar el RNA. Si el RNA tiene cosas que lo destruyan, pues ya no va a poder duplicarse. Pero bueno, pensemos que no, hace transcriptasa inversa, crea DNA, duplica el DNA, integra el DNA y produce citocinas para ella a partir del nuevo DNA. ¿Para qué? Para que hagan estos virus después un proceso de gemación que no es más que la liberación del virión completo. Entonces ya tiene material genético, ya tiene envoltura, ya tiene nucleocápside. Entonces ya es un virus funcional y entonces lo dejamos libre. Entonces ese es el ciclo vital a grandes rasgos del sistema inmune. Bueno, que diga, del ciclo vital del VIH, perdón. Si tenemos claro eso, es más sencillo que entendamos cómo hace el VIH o cómo hace este virus para destruir a los linfocitos T, bueno, a los linfocitos TCD4, porque ya sabemos que afecta a los linfocitos CD4. Entonces, necesitamos conocer, que este sí es tema, digamos que de los más importantes, los mecanismos efectores de inmunodeficiencias. Dentro de estos mecanismos efectores que dan lugar a una inmunodeficiencia, tengo mecanismos directos y tengo mecanismos indirectos. Pero al final del día, la forma que tengo para efectuar una inmunodeficiencia es matando a los CD4. No es objetivo, pero es lo que termina ocurriendo.
Entonces, ¿qué puede hacer que los viriones del VIH maten a la CD4 directamente? Es lo que tenemos que revisar en los mecanismos directos. El primero es culpa de la GP41. Ustedes eran una célula sana. Llegó un día un virión, los infectó y liberó RNA. Este RNA, por lo que platicamos, se va al núcleo y se integra al material del DNA. Esto va a permitir la formación de nuevos viriones con su envoltura. ¿Qué es el problema de estos viriones? Que les falta una cápside. Entonces, ¿qué hace el organismo para ello? Utiliza la membrana celular para utilizarla de neurocápside. ¿Y cómo? Parte de la envoltura que yo voy a necesitar requiere una proteína como GP41, yo pongo GP41 en toda la membrana celular. ¿Por qué esto es un mecanismo de muerte celular? Porque que GP41 esté en la membrana de mi célula hace un aumento entonces ahora los solutos y el agua pueden entrar más fácilmente. ¿Cuál es aquí el punto? Uno de los que puede entrar es el calcio. Si ustedes se recuerdan, calcio intracitoplasmático en una célula afectada es una señal mitocondrial de liberar citocromo C. Y el citocromo C va a llevar a esta célula a apoptosis. Entonces, la función del virus fue crear GP41. GP41 en la membrana mata CD4. Entonces, esta por lisis, o sea, induce una lisis osmótica o induce apoptosis. Entonces, cualquiera de estos dos es una oportunidad para matar CD4. ¿Por qué quiero matar CD4? Porque están infectados. ¿Por qué están infectados? Porque tienen trofismo. ¿Trofismo a quién? A las proteínas del virus. ¿Ok? Otro mecanismo directo de muerte es algo que conozco como piroptosis. En primer bloque hablamos del inflamosoma. Y decíamos que el inflamosoma se libera por por receptores innatos como los NOTs, bueno, en este caso los NLRP, e inducen procesos inflamatorios. Esos procesos inflamatorios pueden matar células. Entonces, la inflamación o el inflamosoma causado por el reconocimiento eh, del virus induce la destrucción de ese virus mediante piroptosis. Entonces, listo, no puede matar más células por inflamación. El virus sirve para intervenir la producción, perdón, eh, entonces interviene en la producción de proteínas. Entonces, si yo necesito como una proteína, un canal de sodio y todas mis proteínas están dirigidas para formar envolturas o viriones nuevos, yo me voy a quedar sin energía para esa función. Entonces, yo me quedo sin insumos necesarios para obtener lo que quiero a nivel celular. Entonces, si ya no tengo proteínas para utilizar o no tengo las proteínas necesarias, la célula se va a morir. Y por último, bueno, no por último, pero recuerdan que yo les decía, cada uno de estos viriones
va a buscar salir. Pero hay que saber que la síntesis de viriones es mucho más rápida que lo que mi célula puede controlar. Entonces, en algún momento, habiendo tantas células, va a haber una gran presión, esta célula se va a morir y al momento que se muere, libera todos los viriones que hay en su interior. Entonces va a infectar a más células, más células. ¿Mm? Y el último efecto directo tiene que ver con el GP120. Se ha encontrado que aquellas que tienen GP120 y que pues esta proteína genera que se formen algo que conocemos como sincitios, ¿no? Eh, cuando yo estoy infectado, me voy a unir, pues esta célula tiene receptores que reconocen a la GP41 o a la GP120. Entonces, si de repente llega aquí la GP120, le va a decir a este sincitio celular, eh, maneja las cargas necesarias. Es que es como, bueno, no importa mucho. Entonces, lo que quiero decirles es que la GP120 favorece que exista una forma de matar a los linfocitos T a través de la unión de célula con célula. Entonces, esta interrelación celular a, induce que el linfocito T se muera. Entonces, estos sincitios matan al linfocito T. ¿Ok? Y por último, bueno, por último, pero de los mecanismos indirectos, quiere decir, son cosas que ocurren, que no era el objetivo, no querían matar, pero que terminan afectando a la respuesta inmune de una u otra manera. ¿Cuál es uno de ellos? Por ejemplo, estos sincitios hacen que todos los CD4 estén juntos, y como están juntos todos los CD4, no hay quien interactúe con las moléculas del MHC de clase 2. Entonces, al no haber interacción con el MHC de clase 2, la célula presentadora dice, bueno, pues ¿para qué me esfuerzo si no le van a hacer caso? Entonces, le dice, pues si no va a hacer caso, apoptosis. Entonces, Pero, ay, ¿es la apoptosis de las células presentadoras o del CD4? no, del CD4. Porque no hace caso al MHC. O sea, como que o sea, tu célula presentadora tiene este MHC. Y entonces dice, ya llegué a las zonas T. ¿Quién me recibe? Y nadie de la zona T está libre para recibirla. Entonces la célula dendrítica dice, no, pues háganme caso, ¿no? Porfis. Entonces viene y se va a vivir a la zona T. Pero en la zona T no hay nadie que le haga caso. Entonces poco a poco empieza a decir, pues si nadie va a interactuar conmigo, voy a empezar a inducir muerte celular. Y entonces poco a poco los CD4, pues como no están interactuando directamente con una molécula del MHC, empiezan a inducir apoptosis por falta de activación. Entonces, si el CD4 no se activa, no hace lo que tendría que hacer. Entonces, poco a poco, indirectamente, se van muriendo los CD4 porque no tienen adecuada coestimulación o adecuada activación. No es como que la célula los mate directamente, sino que la falta de coestimulación y activación del CD4 es una señal de apoptosis. Gracias. Uh-huh. Y pues va a haber cierta producción de citocinas en los microambientes por las células afectadas. Entonces, esas citocinas pueden actuar como reguladoras y la regulación hace que también disminuya el número de CD4. Entonces, si nos damos cuenta, poco
a poco los linfocitos TCD4 se van muriendo. Se mueren, se mueren, se mueren, se mueren. Y en algún momento de muerte celular, yo me voy a encontrar con el dilema de que no hay linfocitos CD4 para cubrir las necesidades inmunes del organismo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando la cuenta de CD4 sea menor a 200. La OMS hace un cuadrito que dice, hay categoría 1, categoría 2, categoría 3. Bueno, pacientes asintomáticos, pacientes sintomáticos y paciente con SIDA. Esto es clínica de SIDA. Y se vuelve una tablita que busca rellenar esto. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Si yo ya tengo clínicamente algún dato sugestivo de SIDA, sarcoma de Kaposi, un linfoma no Burkitt, una criptococosis meningia, histoplasmosis pulmonar, o sea, cualquier enfermedad oportunista que yo identifique, lo catalogo como una clínica de SIDA, ¿no? Son enfermedades definitorias de SIDA. Entonces, cualquier enfermedad definitoria de SIDA que encontremos hace que el paciente esté en esta franja. ¿Qué quiere decir el 1, 2 y 3? La cantidad de linfocitos, ¿no? La categoría 1 suelen tener más de 500 milímetros de mercurios cúbicos de CD4. La categoría 2 puede tener entre 200 y 499. Y cuando yo tengo menos de 300 eh, linfocitos CD4, en ese momento yo puedo decir, ah, mira, estás aquí abajo. ¿Por qué les platico esto? Porque si eres un paciente asintomático, pero que su cuenta de linfocitos es menor a 200, tienes SIDA. Si tú eres una persona que toma sus medicamentos, se cuida, y entonces no hay afección inmune, lo que puede ocurrir es que yo hago una exploración y me encuentra que ya está en un estadio de SIDA. Entonces puede estar por dos variables. Por menos, aquí puse 300, ¿verdad? Por menos de 200 centímetros cúbicos de células o que tengan la enfermedad definitoria de SIDA en en el organismo. Entonces, cualquiera de esos dos criterios hace que automáticamente yo ya me encuentre siendo un paciente con SIDA. ¿Dudas? Este cuadro lo podemos encontrar en la OMS, dice. Sí, es el cuadrito de OMS de VIH. Sí, así lo encuentran como criterios de SIDA por la OMS. Y aparece este cuadrito bonito, para que no pongan cosas feas como lo que yo hago. Y ya por último, solo déjenme ver si no se me olvida algo. Mm, Mecanismo de infección, generación de inmunodeficiencia. Ah, ¿cómo se diagnostica? Esto lo que me da es la estadificación. El paciente si está entre 200 y 500 CD4, está en estadio 2 y pues está un pasito del SIDA. Entonces tengo que yo cuidar sus CD4 y aumentar o inducir una mejor respuesta, una mejor terapia farmacológica, agregando nuevos medicamentos para evitar que se siga deteriorando la cantidad de CD4. Esta estadificación va de la mano un poquito con el que nosotros entendamos que para que yo pueda detectar VIH, tendría que hacer primero
2 ELISAs. Si ambos ELISAs son positivos, yo hago el estándar de oro para identificación de VIH, que es el Western Blot. Entonces, la forma de hacer un diagnóstico adecuado de SIDA es primero hago 2 ELISAs y luego un Western Blot. Y con eso, pues habríamos hablado de VIH, así como lo más representativo. Recuerden que mi objetivo es que les quede claro qué está ocurriendo. Pero pues aún así tienen que revisar de nuevo ciertas cosillas puntuales, porque no profundizo todo lo que nos gustaría en cada uno de los temas por cuestiones de tiempo, pero que la noción global la tenga. ¿Y qué es la noción global? Tengo un microorganismo que suele entrar a mi cuerpo, que suele infectar principalmente a los linfocitos CD4, pero que afecta a los macrófagos para formar un reservorio. Este VIH, este virus del VIH, necesita la maquinaria celular, por lo cual tiene ciertos genes que favorecen la creación de este material genético propio del virus. Una vez que el VIH está dentro de una célula y produce nuevos viriones, pues se va a ir replicando y diseminando. ¿Qué hace el sistema inmune para bloquearlo? El sistema inmune busca contener la infección por el VIH. Normalmente lo lograría, el problema es que el trofismo del VIH es mediante los linfocitos CD4. Eso hace que los linfocitos CD4, a través de mecanismos directos e indirectos de muerte, los vaya perdiendo. Hasta que en algún punto yo haya perdido la mayor población de CD4 que tenía, y como la perdí, en ese momento mi paciente entra en un estadio de SIDA. El entrado en estadio de SIDA hace que cualquier enfermedad definitoria de SIDA me pueda dar y pueda tener resultados mortales. Eh, para hacer el diagnóstico del VIH requiero ELISAs, requiero Western Blot, incluso se podría utilizar inmunofluorescencia si tuvieran, pero no es lo más común. Y listo. Eso es lo que tendremos que platicar de inmunodeficiencias. No sé si tengan alguna duda. Ya sea de primarias o de secundarias. ¿Sí nos recomienda ahondar más en general en la clínica y características de cada una de las inmunodeficiencias? De, de estas. De estas no, porque ya las revisaron. O sea, en teoría ya saben que la deficiencia de acción leucocitaria hay un fallo en la beta 2 de la integrina o en la selectina de Cialy-Lewis, entonces el paciente no tiene la capacidad de salir del vaso sanguíneo, entonces sus células se quedan todas en el vaso. Es un paciente que tiene una gran cantidad de células y que aparte de esa gran cantidad de células no puede salir a sitios efectores. Entonces, retraso en el crecimiento del colon. O sea, tiene un montón de cosas. Todo eso lo tuvimos que haber revisado en nuestros conceptos de primer bloque. Entonces, ¿qué les diría? No lo chequen ahorita, que es tercer bloque, pero si están en alguno de los ordinarios, eh, utilicen el tema de inmunodeficiencias primarias como para darse un bosquejo global de primero o de segundo bloque. Es decir, si yo estudio a profundidad todas estas, estaré estudiando inflamación, fagocitosis y complemento a profundidad para entender la enfermedad. Si yo necesito repasar segundo bloque y estudio estas enfermedades, me permite entender procesos como la maduración de los linfocitos, procesos como la activación T dependiente, procesos como sinapsis inmune, procesos como maduración de linfocitos T, ¿no? Entonces, cada una de estas enfermedades me habla de un proceso inmune que yo aprendí en segundo bloque. Entonces, si no están en primero y segundo bloque, yo diría que solo chequen la clasificación general y entiendan bien inmunodeficiencias secundarias. Si están en tercero, bueno, que diga, están en primero y segundo bloque, utilicen el tema de inmunodeficiencias primarias para repasar o hacer un cierre de lo que aprendieron de primero o de segundo bloque. Y sería mi recomendación. Tal vez no ahorita para el DEPA, pero sí para después del DEPA, para los finales. Ahorita enfóquense en inmunodeficiencias secundarias, que es lo más representativo para los exámenes de
inmunodeficiencias. Gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra duda? Ok, pues entonces con eso damos por concluidos este intento de apoyo para su aprendizaje. Espero que les haya servido. Recuerden que les tengo algunas